Al tablero con Fray Nelson. Cuando se habla de un triángulo, nosotros los cristianos espontáneamente pensamos en el misterio de la Santísima Trinidad. Pero hay otros triángulos, hay otras realidades triples o en tríada que nos interesan. Por ejemplo, nosotros los católicos vivimos como en el interior de un triángulo que incluye la Biblia, la tradición y el magisterio. Biblia, tradición y magisterio. ¿Por qué son importantes? ¿Cómo se relacionan una con otra? ¿De qué modo aprende el católico a vivir en ese triángulo? Bienvenidos. Esto es Al Tablero con Fray Nelson Medina. Biblia, tradición y magisterio. Continuamos con nuestra serie de apologética, conocimiento y defensa de la Santa Fe Católica. Este triángulo, los puntos de este triángulo nos interesan muchísimo, porque esto es lo que creemos los católicos para mantenernos, para conocer y para defender la verdad que Dios nos ha dado. Yo sé que hablar de la verdad es muy problemático. Y yo sé que hay gente que cree que cuando uno habla de la verdad, ya se está hablando de fanatismo, de intolerancia, de persecución a los que no piensen como yo. Vamos por partes, vamos por partes. No se nos olvide que una parte de esa verdad es que nosotros hemos sido salvados por amor y misericordia de Dios. Y por eso, todo lo que sea querer imponer por fuerza nuestro punto de vista a otros es contrario a la verdad que decimos creer. Pero bueno, vamos por partes. Este triángulo yo quiero que quede muy grabado en nosotros. La vez pasada comentábamos sobre cómo la Biblia es una referencia y una referencia muy importante. Pero esa referencia bíblica no es suficiente. Y comentamos varias razones por las que la Biblia no es suficiente. Sobre todo una razón, porque cuando cada persona pretende interpretar la palabra de Dios a su antojo, pues sale cualquier cosa. Y eso lo demuestra ¿qué? La innumerable cantidad de sectas que tiene el protestantismo. Ciertamente hay unas iglesias históricas con las cuales la relación es muy distinta que con las sectas que salieron la semana pasada. Pero con todo respeto por los metodistas, los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos y otras iglesias históricas, perdónenme que les diga, pero esas sectas, las que salen la semana pasada y las que salieron hoy por la mañana, esas sectas se basan en los mismos principios que ustedes iniciaron. Amados y respetados luteranos, se lo digo de frente, los mismos principios que ustedes utilizaron son los principios que van produciendo este número de sectas. Porque ustedes creyeron que se podían basar únicamente en la Biblia. Eso no es cierto. Un día, amados luteranos, se los dice un sacerdote católico con todo respeto y con todo amor. Un día, queridos luteranos, pónganse ustedes en pie delante de Dios y delante de la sociedad y digan, rechazamos el principio sola escritura, el principio de la sola Biblia. Ese principio es el origen de todas las divisiones y es un principio hermenéuticamente incorrecto que no puede dar lugar sino a lo que estamos viendo. Eso se lo digo con amor, se lo digo como una invitación desde el corazón de Cristo que vive resucitado de entre los muertos. Pero la Biblia, por supuesto que es la gran luz, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no llega a nosotros volando por el aire. La palabra de Dios llega a nosotros a través de un proceso de recibir y entregar. Como dice hermosamente la misma palabra, una generación le cuenta a la otra tus hazañas. Esto lo encontramos en un salmo. Una generación
le cuenta a la otra tus hazañas. ¿Y qué nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios? Dice, paredoka humin, hokai paredoken. Yo les transmití lo que yo recibí. Yo pasé a ustedes lo que me habían pasado a mí. Bueno, ¿y cómo se dice eso? Ese pasar, ¿cómo se dice en latín? Se dice con esta palabra que la voy a escribir debajo de tradición para que no se nos olvide. Esta palabra es traditio. Traditio. El verbo tradere. Traditio, de donde viene, por ejemplo, en inglés la palabra trade, es decir, comercio. Traditio es la entrega. ¿Qué es lo que sucede en un comercio? Que hay entrega de bienes, entrega de dinero. Bueno, la traditio es la entrega. La Biblia ha llegado a nosotros, pero ha llegado a través de una ¿qué? Una tradición. Y esa tradición es, por supuesto, la entrega física del libro, pero es también la entrega, que ya no es solo física, de un modo de comprender, de un modo de leer, de un modo de celebrar, de un modo de recibir esa palabra. Entonces, la inmensa mayoría de los cristianos, de hecho, para llamarse cristiano, hay que admitir que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si ustedes van a YouTube, se encuentran una cantidad de predicadores que se dicen cristianos y que niegan la Trinidad. Pero estos numéricamente son muy pocos y no es tan difícil rebatirlos usando la misma Biblia. La gran mayoría de los cristianos creen, cristianos católicos o no, creen en el misterio de la Trinidad. Pero ese misterio de la Trinidad, eso de afirmar un Dios, tres personas, eso no se encuentra así en la Biblia. Aquí no está. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de el proceso de recibir y entregar. Al recibir y entregar la palabra de Dios, los cristianos han entendido de un modo particular una cantidad de textos muy difíciles, muy difíciles. Miren, en el Evangelio según San Juan encuentras estas dos frases. Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Y Jesús dice en otro lugar, el Padre es mayor que todos. Entonces, al fin, ¿cómo es? ¿El Padre es mayor que Cristo? ¿O Cristo es igual al Padre? Son frases muy difíciles de entender. Claro, es muy sencillo decir, pues simplemente la Biblia es un manojo de contradicciones, lo que dicen los ateos, ¿no? La Biblia es un manojo de contradicciones, desecha esas fábulas, quédate con qué, quédate con qué, con qué te vas a quedar. Que te quedes con la ciencia, que te quedes con la razón, ya de eso hablamos en el programa pasado. No, más bien lo que ha hecho la fe cristiana, y esto es tradición, lo que ha hecho la fe cristiana es tomar esos textos y aprender a entenderlos. ¿En qué sentido, de qué manera Cristo es igual al Padre? Bueno, porque es que Cristo es Dios como el Padre. ¿En qué sentido o de qué manera Cristo es menor que el Padre? Es que Cristo es verdadero hombre. Él creció en edad, sabiduría y gracia. Su crecimiento pues está indicando, si es un verdadero crecimiento, está indicando evidentemente que es menor que el Padre. Entonces, en su naturaleza humana, Cristo es menor que el Padre. En su naturaleza divina, Cristo es igual al Padre. Pero estas explicaciones no las tiene ningún versículo de la Biblia. El que se quiere quedar con la sola Biblia no tiene cómo entender eso. O mejor, cada cual lo entenderá a su manera y empiezan a salir grupos, grupitos, grupúsculos y grupusculitos. Ese es el protestantismo. Y yo le quiero decir abiertamente a todos los que están tentados de irse a esas sectas, a esos grupos, vuelvan a casa,
vuelvan a su casa, regresen con humildad, con sencillez y con amor a la casa suya, que es la Iglesia Católica. Vuelvan. Entonces, ¿qué es la tradición? Algunos protestantes, cuando se van a burlar de nosotros los católicos, entonces dicen como si la tradición fuera un conjunto de libros que vienen a completar la Biblia. No, señor. No, señor. La tradición no es un conjunto de obras en paralelo con la Biblia. La Biblia no tiene ningún paralelo. La Biblia, la santísima y bendita palabra de Dios, no tiene ningún paralelo. Pero el proceso de transmisión viva de la palabra de Dios, esa es la tradición. Por supuesto que esa tradición luego se expresa ¿en qué? En obras de arte, en obras de literatura, en obras de teología, en declaraciones de concilios. Entonces, cuando nosotros los católicos decimos que nosotros creemos en la Biblia y en la tradición, por favor, señores protestantes, dejen de hacer la tonta caricatura de que es como si nosotros tuviéramos aquí la Biblia y yo después otro librito que se llamaría la tradición. Más o menos como pasa en algunos grupos, ¿no? Hay una confesión que hasta cierto punto se puede considerar cristiana, que se llaman Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Son conocidos como mormones, y los que tienen el libro de Mormón. Y para los mormones, que seguramente usted los ha visto en su ciudad, ellos andan predicando de dos en dos, siempre muy elegantes, con corbata, y aquí unas plaqueticas que tienen el nombre del misionero. Muchos de ellos vienen de Estados Unidos. Los mormones sí tienen un libro adicional y paralelo a la Biblia, el libro de Mormón. Entonces, un mormón que sea fiel a su iglesia, a su credo, a su confesión, ese mormón tiene que creer por igual en la Biblia y en el libro de Mormón. Pero eso no somos nosotros. Para nosotros, cuando hablamos de tradición, la tradición no es un libro que ponemos en paralelo con la Biblia, no. La tradición es el acto vivo de recibir y de entregar la fe. Y este acto o estos actos vivos de transmisión de la fe quedan plasmados, ciertamente quedan plasmados en algunas obras. Repito, obras de teología, obras de filosofía, literatura, arte. Pero la tradición como tal es sobre todo un hecho vivo, un hecho que está aconteciendo ahora mismo también. Y aquí tenemos otra punta de este triángulo, y es lo que llamamos magisterio. Magister en latín quiere decir maestro. Y nosotros tenemos verdaderos y legítimos maestros. Resulta que la tradición no es una tradición ciega ni automática. Resulta que la tradición ha sucedido dentro de una comunidad cristiana que tiene sus legítimos pastores. Y los legítimos pastores de la comunidad cristiana, ¿quiénes fueron al principio? Los testigos de Jesús, es decir, los apóstoles. Y después de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles. En unos instantes vamos a hablar un poco más sobre qué significa esto del magisterio y sobre cómo la unidad de la iglesia está aquí. Aquí, la unidad viva en cada época está viva aquí, por supuesto, recibiendo de la Biblia y de la tradición. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Quiero agradecer a todos los que se han hecho presentes en Cristovisión a través de sus mensajes por correo electrónico. La verdad es que esas intervenciones de ustedes, esa presencia de ustedes, es la que nos va dando una ruta sobre qué temas debemos considerar y sobre qué orden debemos llevar. Ustedes son coprotagonistas de este programa y de muchos otros en Cristovisión. Pueden escribirnos a esta dirección. Al tablero, lo escribes así con una sola palabra, al tablero, @Cristovisión.
Tus preguntas, tus sugerencias, tus palabras de ánimo, aquí, al tablero @cristovision.org. Si deseas recibir formación católica, predicación todos los días en tu correo electrónico, puedes enviar un mensaje a esta dirección: amigos@fraynelson, escrito así en una sola palabra, fraynelson.com. Tus preguntas, sugerencias, inquietudes sobre este programa aquí al tablero @cristovision.org. Formación católica todos los días. Envía un correo a esta dirección: amigos@fraynelson.com. Te espero. Muy estimado Fray Nelson, reciba de mi parte el más cordial de los saludos unidos a la oración. Que el Espíritu Santo siga iluminando su nobilísimo ministerio, enseñando la sana doctrina de nuestra Iglesia Católica. Lo felicito en este proyecto que usted nos aplica con su acostumbrada excelencia pedagógica, lo referente a las Sagradas Escrituras. Por todo lo demás, me siento orgulloso de una persona tan inteligente como usted, que sea parte de la Iglesia, sacramento de salvación. Contando con sus bendiciones me despido fraternalmente. Este triángulo yo creo que nos orienta mucho. Como católicos sabemos que la búsqueda de una verdad y de una luz en nuestra vida depende de este triángulo: la palabra de Dios, la Santa Biblia. Luego la tradición, que ya explicamos que no es un libro o una serie de libros, una enciclopedia paralela a la Biblia. No, ya dijimos que la tradición es prácticamente una acción. Pero esa acción, por supuesto, deja referencias objetivas que son, por ejemplo, textos. Uno sabe que hay grandes autores que son los padres de la Iglesia. Uno sabe que hay grandes teólogos como San Buenaventura, como Santo Tomás de Aquino. Esas son referencias dentro de la tradición. Pero nos falta hablar más sobre esta otra punta del triángulo. Observa que las flechas que hemos puesto aquí de color verde tienen un orden. Es evidente que la Biblia es la que produce la tradición. Es evidente que, me refiero ya a la tradición propiamente cristiana a lo largo de los siglos. Es evidente que la Biblia es la primera fuente de luz y de inspiración para lo que nos van a enseñar nuestros maestros, es decir, nuestros obispos. Pero también es evidente otra cosa, y es que esta tradición también tiene una influencia dentro del magisterio. Bueno, aclaremos entonces cómo es esto del magisterio y por qué es importante que nosotros conozcamos ese magisterio. Resulta que la Biblia tiene múltiples interpretaciones, algunas de ellas francamente absurdas. Está el caso de ese hombre que no sabía qué hacer porque tenía una relación de amistad cercana con un par de mujeres y él no sabía realmente por quién inclinarse, entonces abrió la Biblia y encontró un pasaje que decía: cásese con la viuda. Entonces él dijo: bueno, eso es lo que yo tengo que hacer. Pero ese modo de interpretar la Biblia seguramente no es el más saludable. Entonces, para reconocer qué peso deben tener las palabras, para reconocer qué nos dicen esas palabras, necesitamos algo más que la sola Biblia. A veces la tradición no es completamente concluyente. Toma por ejemplo este caso. Sabemos que María tuvo verdadera autoridad como verdadera madre sobre Jesucristo, que es verdadero Hijo de Dios. Eso hace suponer que el pecado no tuvo ningún poder en María, porque es inconcebible que el Hijo de Dios estuviera sujeto a una criatura que a su vez estaba sujeta al pecado. Pero entonces en la tradición se encuentra una gran cantidad de testimonios que dicen que María fue concebida sin pecado original, mientras que hay otros testimonios, mucho menos numerosos, que ponen una duda sobre este punto, o que incluso dicen que María estuvo sujeta a pecado.
Es decir, que la tradición no es completamente unánime todas las veces. No es solamente la Biblia la que a veces queda abierta a muchas interpretaciones. También dentro de la tradición se dan esos casos. Y eso pues puede resultar confuso. Otro problema, el uso de la palabra diaconisa. Nosotros sabemos que en la iglesia existen los diáconos, pero resulta que la palabra diaconisa se utilizó en ciertas comunidades cristianas durante varios siglos y había una ceremonia en la cual el obispo instituía, y a veces se usa la palabra ordenaba a estas diaconisas. Entonces, tenemos una gran cantidad de textos en la tradición. La inmensa mayoría de los textos dejan perfectamente claro que el sacramento del orden como tal está reservado por voluntad de Cristo a los varones. Pero hay unos cuantos, son mínimos, pero existen, unos cuantos textos que producen confusión sobre esta materia. Yo por lo menos no conozco ninguna ceremonia, y sería interesante, si alguien la conoce, que nos escriba a nuestra dirección, altablero@cristovision.org. No conozco yo ninguna ceremonia válida por un obispo en comunión con los demás obispos, y en comunión en concreto con el obispo de Roma, una ceremonia en la cual un obispo haya simultáneamente y bajo las mismas condiciones ordenado diáconos y diaconisas. Es decir, se encuentran ceremonias de ordenación de diáconos, se encuentran ceremonias de, entre comillas debo decir, ordenación de diaconisas, y digo entre comillas porque no siempre se utiliza esa palabra, pero yo no conozco de una sola ceremonia que esté testificada en la historia, sobre todo en la historia del cristianismo naciente, una ceremonia en la cual un obispo en plena comunión con el obispo de Roma haya celebrado al mismo tiempo ordenación de diáconos y diaconisas. Sin embargo, uno tiene que admitir que la tradición en ese punto específico de las diaconisas, pues digamos que es 99.5% clara en la dirección que conocemos, es decir, que el sacramento del orden en el grado del diaconado está reservado a los varones. Pero queda un margen, y ese margen sí que lo explotan los que quieren insistir con el tema de la ordenación de mujeres. De hecho, esa clase de argumentos sirvieron dentro de la comunión anglicana, es decir, los cristianos anglicanos, no católicos entonces, que son los mismos episcopalianos en Estados Unidos, sirvió de argumento, ese 0.5% o 0.1% sirvió de argumento para decir que sí podía haber sacerdotisas. Entonces uno se da cuenta que esa clase de divisiones sí se presentan. Le doy otro caso. Mire, nosotros católicos tomamos en su pleno significado lo que dice Juan en el capítulo 6, en la Santa Biblia. Jesús dice: el que no coma mi carne, no beba mi sangre, no tiene vida. Y Jesús dice en los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dice, en el momento de la institución de la Eucaristía, esto es mi cuerpo. Pero fíjate la expresión que he utilizado, institución de la Eucaristía. Resulta que cristianos no católicos toman ese verbo ser, esto es mi cuerpo, lo toman en un sentido más bien simbólico. Algo así como que esto representa mi cuerpo o esto es como mi cuerpo. Los católicos decimos no, ahí está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate que hay margen para que algunos otros pretendan otra interpretación. Esa es la importancia del magisterio. Esa es la importancia del magisterio. ¿Qué nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15? Nos cuenta que se presentó también una duda. Ya en esos comienzos de la fe se presentó una duda muy grande. Y esa duda era: ¿los cristianos convertidos del paganismo tienen que practicar toda la ley de Moisés? ¿Sí o no? Y había unos que decían que sí. Se presentaban como discípulos de Santiago el Menor, que era cabeza de los cristianos de la iglesia allá en Jerusalén. Otros, en cambio, más cercanos a Pedro y sobre todo más cercanos a Pablo y Bernabé, decían: no señor,
a los cristianos convertidos del paganismo no hay que imponerles la práctica de toda la ley de Moisés. Había esas dos tendencias. Si en esa época hubiera habido protestantes, ¿cuál hubiera sido la solución? Pues que unos sigan diciendo esto y que otros sigan diciendo esto y cada uno que siga por su lado. Si en esa época hubiera habido anglicanos, ¿cuál hubiera sido la solución? Pues decir, bueno, nosotros somos anglicanos de los que sí recibimos la opinión esta y los otros son anglicanos que no reciben esa opinión, pero todos seguimos siendo anglicanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15 nos cuenta lo que hicieron. De hecho, ellos sometieron el tema a la autoridad de los apóstoles. Fueron los apóstoles reunidos los que tomaron esa decisión. Ahí se ve la importancia del magisterio, los apóstoles. Y ahora yo hago esta pregunta. ¿Es que Cristo quería que las discusiones se resolvieran únicamente mientras vivieran los apóstoles? Es tonto afirmar eso. Es evidente que Cristo necesitaba para su iglesia, para su comunidad, evidentemente quería que hubiera un camino para dirimir esas discusiones. Y por eso los sucesores de los apóstoles, que a veces se reúnen y eso se llama concilios, los sucesores de los apóstoles son los encargados de mantener la sana doctrina. Entonces el verdadero y legítimo maestro en cada diócesis y en cada arquidiócesis es el obispo. Es él el que tiene en primer lugar ese encargo. Bueno, pero lamentablemente también ha habido obispos, como sucedió con el caso de Nestorio. Ha habido obispos que se han separado en su doctrina. Entonces, ¿qué ha provisto Cristo? Lo dice el Evangelio. Le dijo a Pedro, tú una vez convertido, confirma en la fe a tus hermanos. Y también le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Ese encargo era para únicamente mientras viviera Pedro? Claro que no. Entonces la suprema expresión del magisterio en la iglesia está en el sucesor de Pedro, el Papa, es el obispo de Roma. Esto es ser católico. Y usted se da cuenta que esto tiene sentido. Y usted se da cuenta que sin esto lo único que queda es división, división y más división. Por eso nosotros amamos esto que aparece aquí. Y por eso oramos por nuestros legítimos pastores. Y por eso le pedimos larga, santa y fecunda vida al Papa Benedicto XVI. Que Dios lo bendiga a él y que nos bendiga a nosotros. Amén. Al tablero con Fray Nelson.